tiene siempre un gran entusiasmo por la evangelización del mundo en general. Y este mes ha sido fijado por los organizadores de evangelismo mundial como el mes de la evangelización, todo el mes de mayo, o del evangelismo. Y entonces esto creo que es muy importante, ¿cierto? Que hubiéramos querido tener actividades normales como las que hemos tenido en años pasados, pero esta vez no ha sido posible. Pero creo que ya nos va a compartir precisamente nuestro director internacional cómo están afrontando en estos momentos a nivel internacional en todos los países, que estamos casi 200 integrados con esta coordinación de evangelismo global. Y también es muy importante que contemos, y ya se hará la presentación formal de nuestra querida hermana María Fernanda Andrade, María Alejandra, que le conocemos ya y que ha sido realmente un placer, un privilegio conocerle, y que desde su experiencia como mujer también nos va a hablar y sin duda va a aportar también ideas muy importantes para que las iglesias y todos los que estamos conectados podamos seguir haciendo el evangelismo en este tiempo. Así que es un privilegio de veras, como digo, que podamos tener y gracias también al hermano Pablo y todo el equipo de comunicación que nos están ayudando para que podamos tener estos momentos precisamente. Y el hermano Pablo, como quizá algunos que no sabían, él es el coordinador precisamente del Comité Cristiano de Emergencia, que está activado y ya haciendo varias actividades como esta precisamente, junto con la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana y las demás organizaciones. Así que bienvenidos, bienvenidas una vez más a todos los hermanos, a todas las hermanas, y vamos a pedir en este momento que nos encomendemos en las manos de Dios, pidiendo que el Señor nos bendiga en este momento que vamos a reflexionar, que vamos a escuchar ideas posiblemente nuevas para muchos de nosotros, y que podamos también seguir cumpliendo con lo que el Señor quiere precisamente para todos y cada uno de nosotros. Así que espero que cada momento aprovechemos el tiempo en todo sentido, y una vez más, qué bueno que nuestro director internacional de evangelismo global esté con nosotros. Entonces vamos a pedir que precisamente entiendo que estará el pastor Pablo del Salto unido en este momento para que él nos dirija en oración, encomendando esta reunión en las manos de Dios. Hermano Pablo, Ángeles, ¿nos ayudas con el micrófono de Pablo? Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos y todas. Qué gusto poder compartir este tiempo. Quisiera que podamos poner este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios, porque nos permites estar aquí un grupo de tus hijos y dedicarnos a tus asuntos, Señor. Qué bendición poderle tener al hermano Vid, a la hermana María Alejandra, Señor, ahora exponiendo, expositores de altísimo nivel. Y Señor, sé tú hablando, que tu Espíritu Santo sea hablando a través de ellos. Permite que nuestra mente y corazón estén dispuestos, Señor, para recibir lo que tú quieres traernos. Dedicamos a ti este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, como decía el hermano Estuardo, realmente para la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, la Red Cristiana de Transformación Integral y Desarrollo Sostenible, para su Comité Cristiano de Emergencia, para el Consejo Ecuatoriano de Ancianos, para realmente los cuerpos pastorales del país, para el cuerpo de pastores de Pichincha, para todos, es realmente un honor el poder en esta tarde tener nuestro tercer foro. El primer foro tuvo una presencia de 89 hermanos. El segundo foro, la semana anterior, el día lunes,
precisamente tuvo una presencia de 100 hermanos. En este momento estamos conectados 69 hermanos y hermanas para este importante foro de reflexión. Y decir, cuando justamente veíamos con algunos de ustedes el tema, cómo evangelizar en la pandemia y en la pospandemia. Y claro, siempre lo más fácil es recurrir a Cristo Jesús. Digo, ¿cómo Él haría en unas épocas como estas? El saber que realmente fue un contestatario. Cristo Jesús, precisamente por ser contestatario ante la ley, ante lo que era Roma, ante lo que fue la religión, los templos, le mataron a Cristo Jesús por ser eso, un contestatario del sistema. Y claro, Él durante su vida lo que hizo es precisamente evangelizar en cada templo, más que en templo, en cada comunidad, en cada espacio que Él podía dar su mensaje, en esas parábolas hermosas del buen samaritano, el hacer el bien, no importa quién sea, el dar vestido, el dar alimento, el dar salud. Hoy más que nunca, lo que necesitamos a través del Evangelio es llegar a lo que la gente necesita, a lo que es el diario vivir. Y esperamos, hermano Pet, hermana María, Alejandra, bienvenidos. Esperamos que realmente este sea un tiempo en el cual podamos compartir con ustedes y sin duda alguna aprender muchísimo. Igual que en los foros anteriores, el formato les explico, van ustedes a tener 15 minutos, yo 3 minutos antes de que termine la exposición, les voy a decir que falta 3 minutos para que ustedes puedan cerrar su intervención. Luego vamos a pasar al siguiente panelista, al hermano Britt. Él va a tener igualmente entre 12 y 15 minutos y al final de las 2 exposiciones vamos a abrir el foro de preguntas. Cada uno de los hermanos puede hacer el uso de la palabra en preguntas pertinentes 3 minutos. 15 segundos antes de los 3 minutos, Osvaldo y Ángeles, que están ayudándonos en el control de la sala, de la conferencia, les van a decir para pasar al siguiente hermano. Al final de estas 10 preguntas, tanto el hermano Bit como la hermana María van realmente a responder cada uno 10 minutos adicionales, cerrando precisamente con una oración a las 7 de la noche. Así que, hermanos, hemos dejado en el tiempo del Señor y vamos a empezar con María Alejandra para escucharte. Es de gran bendición el tenerte con nosotros. Ella es parte de TIRFON y también de la Facultad Latinoamericana, de la Facultad Teológica Latinoamericana, y como decía el hermano Estuardo, hemos tenido algunas oportunidades de escucharle y siempre ha sido de mucha bendición y de mucha enseñanza. Así que es tu tiempo, María Alejandra, y estamos contigo. María Alejandra, ya te vi, listo, no te veía. Ya tienes aquí. Ya, gracias. Muchísimas gracias. También quería comentarles, sí, antes de que puedas empezar, estamos en vivo en Facebook. Si tenemos alguna pregunta también de Facebook, voy a tratar de trasladarla también a este medio. Así que adelante. muchísimas gracias y quiero empezar agradeciendo al pastor Estuardo y también a Pablo por darme esta oportunidad. Es un honor para mí estar con todos ustedes en esta tarde compartiendo algunas ideas. Obviamente en 15 minutos lo que podemos es solamente esbozar algunas pistas que podrían ayudarnos a seguir reflexionando y actuando. Así que espero que las capsulitas que puedo presentar hoy sean como algo para seguir dialogando, seguir reflexionando, seguir indagando. Evangelizar entonces durante y post-COVID. Para mí el punto de partida ante una pregunta así tiene mucho que ver con qué entendemos por evangelizar. Y vale la pena pues recordar que evangelizar viene del griego evangelion, que tiene que ver con buena noticia, con un mensaje que da felicidad. ¿Y por qué entonces hablamos de buenas noticias? ¿Por qué evangelizar? ¿Qué buenas noticias tiene la iglesia que traer? Y eso tiene mucho que ver con algo que ya todos y todas conocemos, es parte de nuestra formación en la iglesia. Hablamos de Génesis 3, cuando hubo la irrupción del pecado,
cuando el ser humano quiso ser igual a Dios, desobedeció los límites que Dios había puesto y las consecuencias que eso trajo. Entonces, eso trajo relaciones quebrantadas. Y entonces las buenas noticias de las que estamos hablando tienen que ver con la restauración de esas relaciones que fueron quebrantadas. Pero aquí hay un punto importante que me gustaría recalcar. Muchas veces entendimos que esa relación que se rompió era solamente una relación entre Dios y yo. Y ahí viene una primera pista que quisiera dejar con todos ustedes. Cuando nosotros leemos el texto de Génesis 3, y les voy a dejar eso de tarea, si es que intentamos ver ese texto de Génesis 3 desde una mirada como un poco más amplia, vamos a darnos cuenta que en verdad la relación que se rompió no fue solamente entre Dios y yo, sino que esa ruptura de relaciones tuvo otras consecuencias. Qué lindo, veo que alguien me está haciendo dibujitos. Qué chévere, con eso me anima la presentación. Las relaciones que se rompieron no fueron solamente con Dios y yo, la relación conmigo misma también se distorsionó, mi relación con las otras personas también se dañó y mi relación con todo el resto de la creación, con el medio ambiente también se dañó. Y entonces vemos que mi relación con Dios tiene que ver o empezó a marcarse con el miedo, la vergüenza, la huida de Dios. Empezamos a ver que Adán empieza a culpar a Eva, entonces yo no fui, fue ella. Empieza a haber también una relación de dominación. Mi relación conmigo mismo empieza también a tener estos destellos de vergüenza, de miedo, esto de parir con dolor, esta desconexión y una identidad distorsionada, pero también mi relación con toda la creación empezó a dañarse también. Entonces empezó a haber hostilidad, un trabajo duro, la dominación del ser humano con la tierra, dolor, porque no solamente se rompió mi relación con Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Pues ha sido el shalom, ha sido la restauración de todas las relaciones. Y en eso consiste, eso fue la causa de Jesús. Esa es la causa del evangelio. Esa es la buena noticia que traemos nosotros. ¿Y en dónde vemos eso? Vemos en Colosenses 1, pues donde vemos a Jesús que vino a reconciliarlo todo con todo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en el cielo, reconciliarnos a los que estábamos distantes, a los que estábamos separados, porque Él vino a volver a unir lo que una vez se había desunido, lo que se había roto, lo que se había distorsionado. Pero esa buena noticia no viene solamente con esa reconexión así nomás, es una reconexión que trae vida plena, una reconexión abundante, una reconexión en donde volvemos a tener esa vida en abundancia, esa buena noticia, esa noticia que nos hace felices. Entonces, teniendo en cuenta que evangelizar tiene que ver con traer esas buenas noticias que no solamente tienen que ver conmigo, sino que tienen también que ver con los demás, mi pregunta es, bueno, pues entonces, ¿qué significa traer buenas noticias aquí en Ecuador en tiempos del COVID y del post-COVID? Porque esas buenas noticias tampoco no pueden estar como satelitando en un no tiempo y no espacio. Si hablamos de buenas noticias, tenemos que hablar de buenas noticias aquí y ahora, para la gente que está en Ecuador, para la gente que está sufriendo el impacto y las consecuencias del COVID y también del post-COVID. Entonces, ¿qué llevar para la iglesia las buenas noticias para nuestra gente aquí en Ecuador? Y entonces pienso que aquí hay por lo menos dos implicaciones. La primera implicación es que esta redención tiene que ver más que con la salvación espiritual. Y hemos entendido a veces, al menos fue mi caso, la evangelización como la salvación del alma, la salvación espiritual. Pero si vemos la vida de Jesús, vemos que en verdad a Él no le importó solamente la redención espiritual, sino la salvación completa. Él le importó el cuerpo. Tanto le importó el cuerpo que hizo milagros de multiplicación de pan porque había hambre. Entonces, para Jesús es el todo, no es solamente el espíritu, es también el hambre que tenemos, es el trabajo que no tenemos, es la violencia que experimentamos. La redención tiene que ver con todo nuestro ser integral. Y la segunda implicación es que la salvación no solamente tiene que ver conmigo, hay una dimensión comunitaria de la salvación que hace que esa redención mía sea importante, pero también la redención de la comunidad. Entonces,
no es solamente mi espíritu, es también el resto de mi vida aquí, y no tiene que ver solamente conmigo, tiene que ver también con el otro, con la otra. Tiene inclusive que ver con el resto de la creación, con las plantas, los árboles y los animales. Esa es la dimensión de las buenas noticias que que fuimos pues dados el mandato de proclamar. Entonces, que eso, siendo ya muy concreto, porque ya mismo el Pablito me va a decir que me quedan 3 minutos y yo hablo mucho, entonces he intentado pensar en algunas cosas muy concretas que podrían tener que ver con esas buenas noticias. Y los ejemplos que les doy no son ejemplos que me inventé y me los soñé. Detrás de cada uno de esos ejemplos hay historias de una comunidad de fe que decidió ser buena noticia en estos tiempos de COVID y pensando también en el post-COVID. Hay iglesias que están cerradas porque no podemos reunirnos los domingos porque necesitamos mantener un distanciamiento social, que eso es una muestra de amor. Pero ¿qué es lo que han hecho algunas iglesias? Algunas iglesias han convertido sus estructuras para hacer bancos de comida. Hay gente que no tiene que comer. Aquí en el Ecuador, 46% de la población depende del comercio informal. 46% de la población que no puede salir a vender sus productos, por lo tanto no puede llevar un pan a la casa y no puede darse el privilegio de quedarse en casa. Una iglesia convertida en bancos de comida. En Italia escuché justo en estos días que una comunidad de fe había abierto sus puertas para hacer un espacio en donde se puede hacer test para el COVID. Entonces, una iglesia que predica un evangelio de otras maneras, que es buena noticia en este momento, en este lugar. Congregaciones que se han organizado para confeccionar y repartir mascarillas en Filipinas. Una iglesia en donde había gente que sabía coser y entonces se organizaron, había mucha escasez. Filipinas tiene muchísima gente y mucha de esa gente también en situación de pobreza, pues confeccionamos y repartimos mascarillas. Repartir comida a personas que están en vulnerabilidad, gente de la tercera edad, el vecino de mi casa, la viejita de mi congregación, gente migrante. Porque no sé si ustedes están al tanto, pero hay personas migrantes que están literalmente, se quedaron desahuciadas, no tienen un lugar donde vivir porque no tienen dinero para pagar un arriendo. ¿Qué hace la iglesia con esas personas? Personas que están de todas maneras en situación de calle. Y eso, conozco congregaciones aquí en el Ecuador que están haciendo eso. Ofrecer opciones productivas en línea. Me encantó una experiencia de una comunidad de fe en Colombia, especialmente trabajando con gente migrante que... pues si la gente ecuatoriana tiene problemas para poder generar recursos en este tiempo, la gente migrante peor, todavía más, sea por el estigma, sea por un asunto de condición legal, sea porque no se pudo montar el negocito, en fin. Entonces, estas personas están ayudándoles a conectarse en línea y a tener emprendimientos que responden a una necesidad real y al mismo tiempo les ayudan a seguir manteniendo a su familia. Pero también iglesias que levantan la voz por la violencia de género. Seguramente ustedes escucharon ya en las noticias que los índices de violencia intrafamiliar se han disparado. Claro, después de estar 2 meses, 60 días, todos los días viéndole la cara al compañero, a la compañera, a los hijos, pues en algún punto esto genera tensión, pero ¿cómo la iglesia puede ayudar a las familias también a mejorar su comunicación, a mejorar la resolución de conflictos, a tener momentos, aprovechar el tiempo con sus hijos, a ser más asertivos, a colaborar en la casa? Porque también hay otros indicadores y otros estudios que han demostrado que hay mucha carga sobre las mujeres, porque además de estar trabajando, tienen que estar limpiando, tienen que estar cocinando y tienen que estar haciendo las tareas de los hijos, que no son en todos los casos labores compartidas. ¿Qué puede hacer la iglesia también para ayudar a las familias a tener una mejor convivencia? Una iglesia mi iglesia y mi pastor, que le tengo mucho aprecio, me encantó uno de los posts que estuvieron circulando en estas semanas sobre los números a donde las mujeres pueden llamar si es que hay violencia de género, porque no nos gusta aceptar, pero eso también pasa en nuestra iglesia, y aunque no pase en nuestra iglesia, es parte de ser buena noticia para una mujer que está siendo agredida y que vive con su agresor. Entonces la iglesia necesita levantar la voz, una espiritualidad integral,
una espiritualidad que no es una espiritualidad de los domingos, sino que es una espiritualidad que busca restaurar estas relaciones que fueron quebrantadas, empezando conmigo, con Dios, con los demás, con el resto de la creación. Hay muchos estudios también que están hablando de cómo, y bueno, pues el alcalde también decía que ahora hay que avisar a los conductores que tengan cuidado con los osos que están cruzando en la calle, o sea, se han vuelto a encontrar pumas en las ciudades, o los pajaritos volvieron cerca de mi casa, porque en verdad le hemos dado un respiro al planeta. Creo que por lo menos eso debería ayudarnos a pensar qué es lo que estamos haciendo al planeta y cómo la iglesia, si es que Dios vino a restaurar todo, todas las relaciones, incluyendo la relación con el medio ambiente. María Alejandra, te faltan 3 minutos. Amiga, te faltan 3 minutos. Perfecto, gracias. Iglesias que ofrecen servicios para acompañamiento psicoespiritual, para trabajar el trauma, para trabajar el estrés, para trabajar la soledad. Y aquí me encanta a mí hablar sobre un papel que cumple la iglesia, y que si la iglesia no cumple, si la iglesia no es buena noticia, no es el Estado, no es la ONG, no es la empresa, no es la corporación, pero este trabajo de acompañamiento psicoespiritual, todo esto que se está generando durante el COVID, que probablemente son cosas que ya estaban, pero es como que una herida volvió a abrirse o a destaparse, y en verdad es una muy buena oportunidad para trabajar estos temas, y no es igual que una consejería o un trabajo psicológico per se. Este trabajo de acompañamiento integral, psicoespiritual, es algo que la iglesia puede hacer si se logra conectar lo físico con lo emocional, con lo social, con lo espiritual. Ya. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué son algunas cosas, en cambio, que no he visto y que creo que me gustaría pues ponerlo como desafío, y si quieren comentar ahora en el tiempo de preguntas? No he escuchado a ninguna iglesia hablando de la corrupción o pronunciándose contra la corrupción todos los días. Si no es fulanito, es menganita. Si no es con el IES, es con el COE. Pero la corrupción en nuestro país es la lacra que nos está matando. Si no nos morimos por el COVID, nos morimos por el sector político y la corrupción que está ahí. ¿Qué tiene la iglesia que decir con eso? Los recortes en inversión social. No, yo sé que estamos en crisis, pero no me entra en la cabeza cómo podemos reducir los ingresos para salud, la inversión en salud en un tiempo de pandemia. ¿Cómo puede la iglesia también aportar con la empleabilidad, que es también un motor para reducir la pobreza en tiempos como estos? Y lo que ya mencioné, ¿cómo puede la iglesia ayudar a construir una relación más armoniosa con el medio ambiente? Porque el medio ambiente también es creación divina. Y quiero terminar, para ahora sí cumplir, quedarme con mis 15 minutos. Hace un tiempo leí un cuadernito, era chiquitito, se llamaba Provocando la Pregunta, porque cuando yo estaba en la iglesia, cuando empecé mis primeros pasos en la iglesia, yo aprendí que para evangelizar había que hacer preguntas. Y yo tenía mis 2 preguntitas y ese era mi método, y yo salía a malls, a centros comerciales, al Parque de la Carolina, a evangelizar con 2 preguntas. Pero hubo un librito que me cambió la narrativa, porque decía que en verdad nuestra vida, nuestras acciones como iglesia, nuestro testimonio como iglesia, porque evangelizamos no solamente con la palabra, evangelizamos sí con la palabra, pero evangelizamos también con nuestro estilo de vida, evangelizamos con nuestras acciones, y evangelizamos también por esos milagros y esas acciones sobrenaturales que Dios también hace. Todo eso son maneras de evangelizar. ¿Para qué? Para que en vez de yo venir con las preguntas, mi estilo de vida sea tal que provoque una pregunta en la gente. Entonces yo no vengo con mis preguntas ya listas y mis respuestas ya precocinadas, sino que todo lo que estamos haciendo, esta denuncia contra la corrupción, el acompañamiento a mujeres que viven en situación de violencia, el hacer las mascarillas, provoquen en nuestra sociedad la pregunta: ¿y por qué ustedes hacen eso? ¿Y de dónde? ¿Desde cuándo la iglesia se mete en estas cosas? Creo que es por ahí el desafío que me gustaría dejar. Y nuevamente agradezco muchísimo este tiempo y estoy feliz de seguir dialogando en el tiempo de preguntas. Gracias, Pablito. Me quedé en mis 15 minutos. Eres muy, muy disciplinada, María Alejandra. Muchas gracias. Intento, pero a veces me cuesta mucho. Pero sí, Bueno, hoy has estado muy disciplinada. Solo permítame saludar
por el chat internamente al Centro Cristiano Manantial de Vida de Esmeraldas, a la Iglesia Cristiana Evangélica CCL, a Sociedades Bíblicas Unidas, a Anderson desde la Iglesia El Verbo Sur de Guayaquil, a Soplar de Tungurahua, a Vinces, desde Vinces Los Ríos, a Fundación Acción Cristiana Solidaria desde Guayaquil, y también a la Federación de Organizaciones Cristianas, REDI, que están con nosotros. Un saludo muy cariñoso a todos. En este rato tenemos 76 participantes. Muchas gracias por acompañarnos, y ahora es realmente como ha sido con María Alejandra, de gran bendición. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Braunman, presidente mundial de Evangelismo Global, y ha estado desde cuando el hermano Estuardo tomó contacto. Él estuvo con toda la disposición y el ánimo de ser parte de este foro. Creemos que hoy más que nunca es importante oír distintas voces. Nuestro hermano, bienvenido desde muy lejos, pero muy cerca en nuestro corazón. Es su tiempo, hermano. Muchas gracias, hermano Pablo. Muchas gracias a todos. Saludos de Suiza. Mi nombre es Beat Baumann. Beat significa el bendecido, como Beatitudes en inglés. Yo vivo en Suiza, en los montes suizos. Ya tenemos algún nieve. Vivo en una área turística, se llama Interlaken. En caso que quieran visitar una vez, sí se puede volar de nuevo. Ahora, estamos en un tiempo muy especial también por aquí. Hay una crisis, pero desde hoy ya se abrieron de nuevo las escuelas. 1 millón de jóvenes de nuevo en la escuela. Muchas cosas se abren, pero con muy gran preocupación. En todo el mundo tenemos una crisis, pero hay esperanza. Lo cual es más grande que la crisis, es el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Y ahora estamos en proceso de movilizar y evangelizar por este mes de Evangelismo Global. Es una edición especial del Día de Evangelismo Global. Esta iniciativa inició en el año 12. Un evangelista alemán tenía una visión de una gran cosecha en todo el mundo, con la cosa la más importante, que cada creyente es un testigo, ¿sí? No solamente algunos, pero todos. Hemos tenido un encuentro nacional también con los hermanos pastores de Chile en la semana pasada, y un pastor ha dicho, existe un census que 90% de los pastores no evangelizan, no comparten uno por uno su fe. Podría ser que ellos predican, hagan una evangelización, pero uno por uno compartir a una persona, 90% no lo hagan. El mismo es con los creyentes. 93% no comparten personalmente. Podría ser que invitamos en un evento, pero ¿cómo sería si cada uno puede explicar el camino, cómo encontrar a Dios, si cada uno puede dar su testimonio personal? Entonces ahora este movimiento de evangelismo global que inició en el año 12, ahora son ya algunos años, hemos podido movilizar más de 30 millones de cristianos a compartir su fe, muchas por la primera vez en su vida, y ahora vemos también un estilo de vida, un impacto. Por ejemplo, en Costa Rica, ellos han sido en un tiempo de decrecimiento, estagnación y decrecimiento de los evangélicos, y a ellos iniciaron en el año 14 el Día de Evangelismo Global, y después han veído un crecimiento. Es el único programa que tienen, y el presidente de la Alianza Evangélica de Costa Rica dice que la razón mayor del crecimiento de 5% en 5 años es este movimiento, a despertar a cada creyente, a cada pastor, a cada iglesia, evangelizar. Ellos crecieron de 21 a 26% en 5 años. El mismo sucedió ahora en la República Dominicana, también en 5 años, un crecimiento de 5% en la población evangélica en el país. Y vemos, se vale la pena, como se dice en español, tenemos que hacer esto. Entonces, invitamos a todos ustedes de ser parte de este mes de Evangelismo Global. Tenemos un plan de acción muy sencillo. Cada uno puede alcanzar al menos a 5 personas. Puede ser un amigo, un vecino, colega al trabajo,
un familiar que todavía no conoce a Cristo, alguien que tiene una necesidad. Eso se puede hacer, sí. Tenemos las redes sociales, se puede poner el testimonio personal en Facebook, en WhatsApp. Podemos llamar a alguien, una muy buena cosa. Y también tener conversaciones personales. También las iglesias les invitamos a hacer cultos evangelísticos. ¿Sí? En las últimas semanas, la mayoría de los pastores han hecho el culto en vivo por su iglesia. Pero ¿cómo sería ahora en mayo que realmente hablamos ahora con los habitantes de nuestro barrio o de otra forma? En Italia, por ejemplo, donde no pueden tener cultos, un pastor tomó como su loudspeaker, su sonido con el micrófono, abrió su balcón diciendo, buonasera a tutti, ¿cómo estáis? ¿Tutto bene? Sí. Tengo un mensaje de esperanza, estamos en una situación muy especial y él inició a predicar. Ahora es el pastor de su calle, ¿sí? De su barrio. Y vemos que ahora hay muchas actividades en todo el mundo, por ejemplo, en Colombia hacen días espaciales, un día por la solitud, gente que son solos, también un día de creatividad, que los niños hacen alguna creativa en sus ventanas, algo escrito, mensajes evangelísticos, palabras de Dios, van a tener un día de alabanza, todo el país va a hacer alabanza en su casa, donde es posible afuera. Entonces tenemos un mes de evangelismo con muchas actividades, cada uno puede alcanzar a menos a 5 y también cada iglesia puede evangelizar. Vamos a continuar después mayo con este proyecto. No es limitado a mayo, es el movimiento de evangelismo global. Imagínense una vez si cada creyente en Ecuador vas a compartir su testimonio personal cada semana. Eso sería un cambio tremendo. Hablamos de orar por la gente, de cuidar ayuda práctica y social, como hemos escuchado de la hermana María, pero también a compartir con su voz. Y eso es muy, muy fácil también. Como si quieren motivar sus hermanos, como compartir el evangelio personal en 1 a 3 minutos, 3 pasos. ¿Cómo fue tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo tú has recibido a Cristo? ¿Qué cambió después? Esto todo puede hacer. Ahora ya hemos poniendo nuestro testimonio personal también en WhatsApp y Facebook. Yo quiero ahora nombrar a todos ustedes en los próximos días que por favor ponen su testimonio como video, como tú has recibido a Cristo en Facebook o otra canal, y con el eslogan el mejor día de mi vida fue cuando recibió a Cristo. Imágenes una vez millones de cristianos que comparten así. Es un movimiento que vemos que haga un impacto tremendo, porque vemos un crecimiento también en Nepal en 1 año, en 2 años 15% más de evangélicos. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo de Cristo, todos los evangélicos han evangelizando juntos. Le quiero compartirle el sitio de web. Lo ven por aquí, es evangelismo.global. Aquí hay algunos recursos como el 3 pasos en testimonio personal y otra información, ideas cómo compartir durante el COVID-19. Y después ya tenemos en esta semana 3 reuniones muy interesantes. Mañana es uno sobre recursos. Es juntos con Cru, la película de Jesús, Cruzate Estudiantil, Evangelismo Explosivo y es One Hope. Es una hora donde pueden escuchar cómo se puede formar y cómo podemos usar herramientas para evangelizar. Y martes tenemos algo muy especial, querido Eduardo López. ¿Lo conoces, este muchacho? Martes vamos a tener el secretario general de la Alianza Evangélica Mundial en un encuentro por pastores y líderes. Y esto es el link para registrarse, evangelismo.global, avances. Y el tercer, ya es viernes, tenemos un encuentro para jóvenes, evangelismo.global/jóvenes para motivar a ellos. Me gustaría mostrarle un video al final. Es el video, podría ser que el sonido no funciona tan bien, pero es como una palabra del iniciador de Werner Nachtigall,
sobre este proyecto. Espero que puedan escuchar al menos bien en caso que el sonido, las imágenes no son totalmente bien. Ok, vámonos. Estamos en la más grande crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Las personas están muriendo y muchas personas tienen miedo por causa del coronavirus. Esta crisis podría convertirse en la mejor hora de la iglesia. En este tiempo, como creyentes, oremos por el mundo. Nos importan las personas y compartimos a Cristo en medio de la crisis. Si la iglesia es un edificio, entonces han cerrado el cristianismo. Si la iglesia es un evento, entonces acaban de cancelar al cristianismo. Pero la iglesia es más que un edificio. La iglesia es más que un evento. La iglesia eres tú. Soy yo. Somos la iglesia. Como tenemos el mensaje más grande del mundo, la cruz y la resurrección. Como creyentes tenemos el poder más grande del mundo. Jesús dijo, recibiré el Espíritu Santo, serán mis testigos. Como creyentes somos el mayor ejército del mundo. 1,4 millones de cristianos. Con voto de movilizar 100 millones de cristianos. Hay una urgencia como creyentes en este momento de orar por el mundo, de cuidar a las personas, de compartir a Cristo en medio de la crisis. Entonces ya es todo. Esto es la misión. 2 minutos. Sí, sí, gracias. Hay otra música aquí. Entonces, esto ya es todo. Yo les invito a ser parte. Ya tenemos mucho de hacer como iglesia y mucho trabajo, pero ¿cómo sería si la iglesia de Ecuador se levanta también, que cada pastor, cada iglesia puede ser parte, cada creyente puede compartir al menos a 5 personas? ¿Qué cambio? Hay mucho de hacer en las áreas sociales, hay mucho de hacer en la economía, pero tenemos nuestro testimonio personal, tenemos el mensaje del evangelio y se puede comunicar también. Ya miles y miles reciben cada día a Cristo porque en todo el mundo millones son parte de este movimiento. Entonces, déjanos hacer esto juntos, cada uno puede alcanzar a otro y juntos podamos alcanzar el mundo. Muchas gracias. Gracias, hermano Bet, de mucha inspiración, la vida y lo que están haciendo. Así que muchas gracias. Vamos con la segunda parte de este foro. Vamos a tomar las preguntas de 10 hermanos, 3 minutos cada uno, por favor. 15 segundos antes de terminar, va a interrumpirles Ángeles Osvaldo para dar la palabra a otra persona. Tienen para cerrar los 15 segundos últimos. Así que empezamos de este momento. Todos los hermanos y hermanas están invitados a hacer preguntas a nuestros participantes, a nuestros ponentes. Así que, por favor, si tienen la bondad, en este momento es cuando pueden hacerlo. ¿Nos ayudas, Osvaldo y Ángeles? Listo, Polito. Tenemos a Medardo Hidrobo. Medardo, tienes la palabra. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Yo creo que como iglesia estamos entrando en un proceso nuevo, un rol totalmente diferente en vista de las grandes necesidades que hoy tenemos que enfrentar. Estamos considerando circunstancias como las que hoy tenemos a la vista, mucha gente sin trabajo. Y obviamente allí es donde nuestra labor como pastoral debe ser bastante profunda en relación a brindar la oportunidad de la salvación, pero también buscar alternativas en cuanto a una directriz, digamos, de orden de aporte social, porque evidentemente las fuentes de trabajo hoy por hoy van a estar bastante limitadas. Entonces yo creo que
en relación a eso, pues necesitaríamos aportes a través de lo que es el evangelismo global para marcar ese trabajo post pandemia, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, llevar la luz de Cristo, pero también de la mano alternativas de orden social para ayudar y provocar que la economía se dinamice alrededor de nuestras congregaciones, de las familias. Entonces, yo creo que este tipo de diálogo nos permita abrir un campo de acción un poquito más profundo, insisto, en ese accionar, tanto por un lado como en el área espiritual, que es nuestro llamado como iglesia, pero también a fomentar este tipo de accionar social que a la final va a ser de trascendencia en las nuevas generaciones. Entonces, ese es, yo creo, como iglesia, entramos a tener un rol bastante profundo y allí es donde tenemos que crear este ambiente de diálogo y conversación para que las ideas puedan fluir y de esa forma tener a la mano una agenda que nos permita obrar y transmitir el mensaje de la salvación. Eso es lo que puedo opinar, mis hermanos. Gracias, mi hermano querido. Muchísimas Osvaldo. gracias. Quería recordar, tenemos una persona más alzando la mano. Si no saben cómo alzar la mano, le pueden dar clic en participantes y en la parte inferior derecha van a tener el botón que dice levantar la mano. Eso, muchísimas gracias. Sigo con Víctor Rey. Buenas tardes, amigos y amigas. Bueno, solo quería dar gracias por la participación de esta visión de la evangelización. Yo creo que justamente debemos usar mejor el concepto de evangelización que evangelismo. El evangelismo como que asocia la palabra a los ideologismos que hoy día están realmente en decadencia. Y creo que lo correcto es hablar de evangelización más que evangelismo. Es una aclaración. Pero ahora voy a lo siguiente. Al escuchar a María Alejandra del Ecuador, de acá de América Latina, de donde yo soy, y también escuchar a Bit Bauman de Suiza, son dos países que yo quiero mucho, conozco los dos, gracias a Dios, y al escucharlos los dos veía las comparaciones de lo que ha pasado con el Evangelio en los dos países. Primero, cuando uno escucha hablar de Suiza, lo primero que se le viene a la mente, ¿no es cierto?, un país muy correcto, muy limpio, donde la corrupción es baja, hay mucha transparencia y justamente María Alejandra habló que uno de los grandes problemas que tenemos en el Ecuador es la corrupción, es todo lo contrario de lo que pasa en Suiza. Es un país, Suiza, donde la democracia es una de las más perfectas que existe, ¿no es cierto?, en el mundo, ejemplo de democracia fuerte. Acá en el Ecuador la democracia es muy débil y justamente está en cuestión. También ha sido ejemplo, ¿no es cierto? Ahora mismo estaba mirando por internet lo que ha pasado en Suiza, ¿no es cierto? Que ya están en la fase piloto para aplicación del rastreo que empezó esta semana. Va a ser 60% de la población confía muy ampliamente en las decisiones del gobierno con respecto a la pandemia. Y acá las cifras son bajísimas que tienen credibilidad del gobierno respecto al manejo de la pandemia. El Parlamento aprobó, dice en Suiza, desbloquear 57 millones de francos para hacer frente a la crisis del coronavirus. Y acá, imagínense cómo estamos con el problema del dinero. También 170 millones liberó Suiza para las guarderías, para los niños. Y se encuentran en la primera de las tres fases del desconfinamiento. Bueno, eso, podríamos hablar muchas cosas, hacer paralelismo entre estos dos países. Suiza se acerca a los 8 millones de personas y Ecuador a los 18. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la evangelización, el evangelio ha sido tan eficaz en Europa y en el caso de Suiza y en América Latina parece que no es así? En Suiza nacieron los anabautistas, de la cual yo me siento representante, ¿no es cierto?, de la teología anabautista,
nacieron ahí y permearon Europa y pasaron después a América. Y el evangelio que nos llegó a América Latina como no tiene esas características. Y entonces yo pienso que hay alguna respuesta, yo me he tratado de dar por qué en Europa de alguna manera el evangelio ha funcionado, ha cambiado la sociedad y en América Latina no, habiendo países que, como en Centroamérica, que tienen hasta un 50, un 60% de evangélicos. 15 segundos, por favor. La corrupción es alta, el analfabetismo, la violencia y todas las lacras sociales, siendo que el país, la mayoría son evangélicos. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, quiero planteársela a María Alejandra y a Vic Bauman. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Solo para decirles que estamos transmitiendo a través del Facebook de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana. Ustedes igualmente por el chat pueden poner en sus redes, estamos transmitiendo en vivo. Eso nos da un alcance enorme y cada semana vamos precisamente a buscar de que tengamos el mayor alcance posible. Continúa, por favor, Osvaldo. Listo, muchas gracias, Pablito. Sigo con José Egas, por favor. De preferencia, para poderlos poner en vivo también, sería genial cuando van a hablar puedan prender sus cámaras. Muchas gracias. José, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Saludos, Pastor Estuardo, a la confraternidad, al Comité Cristiano, deseándole siempre éxito en estas pandemias que tenemos y también esto de animarnos y reunirnos juntamente. María Alejandra, yo quería plantearte dos temas. Primero, felicitarte por tu ponencia que nos ubica un poco de lo que debería ser la mirada de lo eclesial, pero también a veces trabajamos mucho de lo que escuchamos en las redes, la corrupción del otro, la corrupción de la sociedad, la corrupción del gobierno, la corrupción. Y creo que hay que manejar los temas también de violencia, de corrupción interna en nuestras comunidades eclesiales. A veces tenemos temor de tocar esos temas que se dan y que valga la oportunidad viviendo toda esta dinámica de poder visualizar esta rendición de cuentas que últimamente en nuestras comunidades eclesiales nos hace falta, especialmente cuando tienes un evangelio que te llama a la prosperidad y solicitas recursos y muchas veces la rendición de cuentas se limita. Creo que sí hay que trabajar en esa mirada y también de la violencia. La violencia no solamente intrafamiliar también, sino trabajar en esa violencia eclesial que muchas veces despoja a la mujer, despoja a otros actores, no toda la iglesia, porque hay iglesias, en general hablando de las iglesias locales maravillosas que se comprometen con el reino de Dios. Y la segunda es sobre el uso de los templos. A mí me pareció bellísimo los ejemplos que tú diste. Y creo que a futuro nuestros templos o lugares de reunión a futuro tendrán que visualizarse de mejor manera. Probablemente sean los comedores de mañana, probablemente sean las escuelas de mañana, probablemente sean los talleres de costura de mañana, probablemente sean otros espacios que provoquen no solamente lo que es una fuente de trabajo, sino un comprometernos como comunidad eclesial donde estemos ubicados en los barrios, en los lugares donde estamos para incidir con aquellos que no necesariamente son evangélicos, sino ciudadanos. Gracias, Pablito. Gracias, Estuardo. Gracias, José. Muy amable. Muchísimas gracias. Voy a seguir con Pablo Morales, por favor. ¿Sí se me escucha? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poderles escuchar. Fue una buena presentación de parte de los ponentes, pero me deja una cierta inquietud. Bueno, por un lado, lo último que decía María Alejandra me hizo acuerdo de un libro que leí hace poco de John Caputo, que se llamaría algo así como ¿qué deconstruiría Dios de la iglesia? Y es interesante porque empieza por la frase que para nosotros ha sido muy común desde niños, ¿qué haría Jesús en tu caso? Que era una frase que me acuerdo que cuando le decía a mis padres que me dejen ir a una fiesta, me decían, ¿qué haría Jesús en tu caso? Si estaba con ganas de hacer algo malo, ¿qué haría Jesús en tu caso? Y siempre era esa frase, ¿no? Pero en el libro hace un análisis de esa frase, mostrando que el fundamento de esa frase era un libro escrito por el siglo XIX, en el cual se planteaba el autor que Jesús en nuestro caso ayudaría a los pobres. Jesús en nuestro caso
caso abriría las iglesias para los necesitados y una serie de cosas que no tienen nada que ver con la idea moralista que muchas veces nosotros hemos desarrollado al respecto. En este sentido, pues creo que es algo que nos llama la atención. Pero a lo que voy, al punto que me preocupa, noté que en cierto modo están las dos alas en este momento, en los dos ponentes, en las dos alas del pensamiento de la iglesia evangélica. Por un lado, una visión bastante social, responsable con las necesidades y con la política, y por otro lado un mensaje enfocado en lo que es la transmisión del evangelio. Y ahí es donde yo creo que estamos muchas de las iglesias, en ese conflicto, si nos vamos a un lado o nos vamos al otro lado. Y tenemos muchas veces ese miedo en un lado, por ejemplo, de volvernos iglesias cerradas, iglesias que solamente se enfocan en sí mismas y que no tienen nada que ver con lo de afuera. Y por el otro lado, iglesias que corren el riesgo de volverse partidos políticos o ONGs. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio entre las dos? ¿Cómo lograr que sí tengamos una responsabilidad social, tengamos una responsabilidad política, afrontemos los problemas que está pasando en nuestro país, pero sin descuidar la parte litúrgica, la parte devocional, la parte espiritual? Creo que ese punto intermedio se nos sigue volviendo difícil y esquivo a las iglesias evangélicas. No sé qué piensan los ponentes al respecto. Muchas gracias. Gracias, muy amable, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo. Voy a seguir, por favor, con David Ortega. Buenas tardes, gusto poder compartir, amigos, hermanos, de todos los pastores que se están uniendo desde todo el país. Qué alegría poder tenerlos acá. Bueno, de mi parte, más bien agradecer igual a María Alejandra y a Vid, qué gusto poder volver a verte, Vid. Una de las cosas que desde el área juvenil aquí en el Ecuador estamos trabajando es un movimiento, se está creando, se está levantando y fortaleciendo un movimiento de misioneros digitales. Con todo este tema del aislamiento social, tenemos que tener presente que todo evento masivo, inclusive las reuniones de culto, no sabemos exactamente cuándo vamos a volver a reactivarnos. Y creo que para nosotros ha sido una visión muy específica poder fortalecer a la iglesia, el trabajo evangelístico de la iglesia, llevarlo a los medios digitales. Y partiendo desde ese punto de vista, hemos invitado igual también, tenemos más de 250 pastores y líderes de todo el país que ahorita han integrado, ya son parte del grupo. Y vamos a empezar algunas capacitaciones justamente en base al movimiento mundial, ¿verdad? Que nos están invitando al mes de mayo, declararlo el mes de evangelismo global. Es que yo quisiera que unir todo esfuerzo y de una u otra manera, desde la visión, desde el movimiento 593 Plus, estamos moviendo a que los jóvenes, que son quienes manejan producción de contenidos, ¿verdad? A través de videos, fotografías y todo recurso digital que la iglesia necesita hoy, que sea la juventud. Desde este punto de vista, gracias, Vi, también por compartirnos un poco de lo que van a hacer el día viernes. Cuenta con nosotros, vamos a estar conectados ahí. Y bueno, eso. Y lo otro es que de lo que María Alejandra decía, aparte de lo que las ONGs, las organizaciones también, estamos trabajando en favor desde los grupos migrantes, como en la defensa de la niñez y la adolescencia. Pero es verdad que como iglesia o como confraternidad, Pastor Estuardo, si podemos hacer, también sería bueno hacer toda una movilización a la iglesia, porque justamente no ha habido denuncias de corrupción y no ha habido una movilización para los grupos vulnerables que hoy más que nunca están siendo atentados. Pero bueno, parte de la tarea evangelística creo que es llevar el evangelio justamente a los niños y adolescentes y jóvenes. Por supuesto que también los adultos mayores entran en este grupo, pero la iglesia tiene que tener planes y quisiéramos que igual cuenten con nosotros para fortalecer el trabajo de la iglesia, el trabajo evangelístico a través de los medios digitales. Estaremos colgando igual desde la página de la Fundación de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana algunos recursos también para el movimiento Somos, que estamos tratando de fortalecer el trabajo evangelístico de manera digital. Muchas gracias. Gracias, David. Muy amable. Muchísimas gracias, David. Voy a seguir, por favor, con Daniel Oliva. Buenas noches, casi buenas noches, buenas tardes largas. Mi esposa me dice que soy medio vampiro porque me gusta andar con las luces apagadas mientras uso la cámara. Gracias a los dos expositores.
gracias a María Alejandra, especialmente por poner sobre la mesa un tema que creo que no le estamos prestando atención, que es la forma en que evangelizamos también nuestra cultura y nuestras culturas, especialmente nuestros hábitos culturales. Hay un tema que en lo personal, de lo que mencionó María Alejandra, me golpea mucho, y creo que lo estamos encarando y queriendo encarar desde Sociedades Bíblicas Unidas, que es el tema de la protección de la niñez y la violencia intrafamiliar. Creo que nuestra cultura necesita recibir la buena noticia de que hay una forma diferente de vivir. No porque estemos repitiendo patrones culturales, vamos a decir o podemos decir que estamos bien, porque así lo hicieron otros, lo hicieron nuestros padres, lo hicieron nuestros abuelos. El tema de la violencia intrafamiliar ya lo había planteado hace unos años, no me falla la memoria, creo que fue como por el 2014 o 2015, la Fundación Paz y Esperanza, que es una ONG, sí, es una ONG, pero eso no significa que no sea también parte de la iglesia. Me preocupa cuando hacemos esas divisiones tajantes que yo las escuchaba cuando recién comencé mis estudios teológicos allá por los años 80, entre ser iglesia y ser ONG, o ser iglesia que evangeliza y ser iglesia social, acusando en ese tiempo todavía los resabios del evangelio social de principios del siglo XX. El evangelio es uno solo. Y creo que para poder integrar una visión evangelizadora sobre temas como la protección de la niñez, la violencia intrafamiliar, el rol de la iglesia en la denuncia de los sistemas que terminan empobreciendo y destruyendo a nuestra gente, tenemos que volver la mirada a los evangelios, tenemos que volver la mirada al libro de los Hechos. Perdónenme, pero no tanto a modelos de evangelización. Creo que los modelos varían y los modelos tienen su ciclo de vida. Un modelo que Dios utiliza, Dios inspira un modelo, Dios lo utiliza en un contexto determinado, funciona y luego vuelve otra vez en el ciclo de la historia a reconstruirse en otro nuevo modelo y otra forma. Pero la esencia y el condumio sigue siendo el mensaje de Jesús, que era tremendamente liberador en un contexto como el del siglo I. ¿Dónde perdimos la pista? No lo sé. Bueno, sí lo sé, pero mejor no lo dejamos para otro día. Pero creo que sí necesitamos volver a retomar temas que hoy, por ejemplo, en la pandemia, siguen siendo ignorados por nosotros. ¿Qué hacemos cuando niños y niñas, como una de 9 años, terminó ahorcándose porque llevaba 3 días sin comer? ¿O qué hacemos cuando una madrastra asesina a puñaladas a su hijastro de 10 años porque le caía mal? ¿O qué hacemos cuando una muchacha de 18 años, 30 segundos, por favor, embotada a su cabeza, asfixia al bebé que acaba de dar a luz? ¿Y qué tenemos que decir como iglesia? Esa familia necesita ser evangelizada, no solo con la palabra que le dará el pasaporte al cielo, sino también con una palabra, un evangelio que transforme su realidad cotidiana. Un abrazo. Muchísimas gracias, Daniel. Sigo con Oscar Gracias. Palma, por favor. Hola, mucho gusto con todos. Gracias, María Alejandra. Gracias, no lo puedo pronunciar el nombre. No solo recordar algunas cosas que creo que todos sabemos, y como decía Daniel, el centro es Jesús como el modelo de ser iglesia. Un evangelio integral, una iglesia misional, que hoy día más que nunca debemos ser iglesia misional porque cada uno encerrado en su casa necesita volver a ser iglesia en la casa. No tanto una iglesia institucional, sino una iglesia más bien que nazca del mismo corazón de las personas que forman la iglesia, que es lo que sabemos todos de toda la vida. Pero en la práctica nuestras iglesias se han transformado en grandes instituciones o dependientes de personajes o de estructuras más que de algo vivo que nace de entre la gente, creo. Y entonces pongo atención en eso, creo que es súper importante. Y eso me lleva, o sea,
durante este tiempo yo mismo me he planteado muchas preguntas también y quiero compartirlas con ustedes. No digo que tengo las respuestas, pero la primera es una pregunta tan básica que imagino que cada pastor se hace. ¿Dónde vamos a reunir a la gente que vamos a evangelizar y cómo la vamos a discipular? Porque estábamos acostumbrados a un modelo de iglesia que viene más o menos de los años 80, principios de los 90, donde buscamos ser mega iglesias o iglesias que crecen y aglomeran, como decía el expositor de Suiza, como hoy en el video vimos, donde aglomeramos mucha gente. ¿Y cómo vamos a hacer ahorita para reunirles, evangelizarles, o sea, discipularles, enseñarles? Y esto cómo nos lleva a cambiar el paradigma de este modelo de iglesia que hemos visto por las redes sociales, que hemos visto por tantos años, que hemos ido a seminarios y se nos ha enseñado como evangelicen para que les lleven a tal lugar y ahí construyen una iglesia que tenga muchos recursos y que pueda cambiar la sociedad, pero creo que el modelo de una iglesia que transforma la sociedad ahorita está cambiando. Yo no sé, yo creo que tenemos que reflexionar y este COVID nos está llevando a si no estás reflexionando, yo pienso que deberíamos reflexionar en estas preguntas, ¿cómo está cambiando en los paradigmas internos de la estructura de la iglesia? No quiero dar las respuestas porque algunas de las respuestas las dijeron 30 segundos, por favor. Los que hablaron antes, y que es mirar a los hechos, mirar otra vez hacia Jesús, hacia un Jesús que no tenía, que más bien se fue en contra de la institución, del modelo de los fariseos y del templo y de muchas cosas, rompió esquemas. Y al libro de los Hechos, que también fue más o menos la repetición de lo que hizo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cómo cambiarían nuestros paradigmas de modelos de iglesia institucional después del COVID-19, después de la pandemia, que no sé si eso durará 1 año, 2 años? Eso. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Oscar. Dani Díaz, por favor. Muy buenas tardes. Hola. Te escuchamos, Dani. Es un gusto poder participar en este espacio y yo más que pregunta, tal vez traigo como una especie de un testimonio o no sé, una especie de respuesta frente a este tema de la evangelización o el evangelismo en este tiempo de crisis. Casualmente hemos podido tener la experiencia, yo soy parte de una fundación que se llama Acción Cristiana Solidaria del Ecuador y también formo parte de la Federación Ready, que son organizaciones evangélicas. Y teníamos el caso de unos migrantes que les estamos ayudando en este tiempo con ayuda humanitaria. Se les ha podido hacer llegar esta ayuda justamente en estos días también vamos a hacer una nueva entrega. Sociedades Bíblicas Unidas nos ha ayudado con evangelios con Nuevos Testamentos, Paz y Esperanza, otra organización que ya la mencionó Daniel, está colaborando con la posibilidad de atender también en la medida de lo posible a estos migrantes. Y quiero decirles algo muy importante. A veces nosotros hemos pensado que para hacer misiones tenemos que viajar al otro lado del mundo o a otro país, y los migrantes ya están aquí, y las personas a las que estamos ayudando nos han preguntado ¿cuándo abren las iglesias? ¿O cuándo abren la iglesia para poder ir y empezar a buscar y congregarnos? En este momento nosotros estamos ideando un plan de discipulado con otra organización que es Impacto Mundial. Esperamos poner en práctica un espacio de chat, un espacio de redes sociales que ellos puedan tener el contacto con alguien que los discipule y desde ya ir preparando estos corazones que están dispuestos. Y hay una familia que está viniendo desde Venezuela, se quedó truncada en Ipiales. De Ipiales ya los iban a botar de donde estaban y ellos se arriesgaron y dijeron, nos vamos de aquí porque nuestro destino es Lima, pero uno de ellos tiene que llegar a Guayaquil. Y se lanzaron en la aventura, llegaron a Quito. En Quito nos ayudó una organización que se llama Incalí y los acogió.
No sé qué nomás habrán hecho por ellos, pero están tan agradecidos que nos llaman los familiares desde otros países a agradecernos y dar gloria a Dios por lo que se ha hecho. Entonces, eso ha sido algo maravilloso porque en medio de todo esto, otras personas que no han conocido a Dios o que conocieron de Dios en su momento se están volviendo a conectar y están dando gloria a Dios porque hay manos, hay corazones que se están uniendo para bendecir. Y todas estas ayudas han resultado de oraciones contestadas. Si en un momento pudiera darles más detalles, en realidad es algo impresionante lo que está pasando, pero hay formas de llegar a decirles a los demás que hay alguien que los ama, que Jesús murió por ellos y que es real y que lo puedan ver y realmente abrazar la fe. Nada más. Gracias, mi hermano. Solo un favor, si tienen la bondad de por chat ponernos los correos electrónicos y su teléfono, les agradecemos muchísimo a todos, por favor. De la gran mayoría de ustedes tenemos todo lo que es correos electrónicos y direcciones, pero nos gustaría no dejarle a nadie de por fuera el momento en que nosotros tenemos ya el material sistematizado de las dos ponencias, de las anteriores, nos gustaría hacerles llegar a todos. Así que tengan la bondad por chat internamente de ponernos la dirección electrónica, los teléfonos y el ministerio al que pertenecen. Muchas gracias. Sigamos, por favor, Osvaldo. Muchas gracias, Pablito. Seguimos, por favor, con J. Carvajal. ¿Y qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto participar de este espacio. Solo me gustaría contarles algo rápido. Cuando vamos a un seminario y entramos a estudiar los movimientos de la Iglesia en América Latina, es ineludible tocarse con una piedra de tope muy importante de finales de la década del 60 y la década del 70. Me refiero a Iglesia y Sociedad en América Latina, ISAL. Quiero decir que mi padre, el pastor Gonzalo Carvajal, perteneció a ISAL, junto con Salomón Cabezas y otros ecuatorianos. Uno de los referentes de ISAL fue el pastor uruguayo Emilio Castro. Y pues quiero decirles que estudié profundamente las propuestas de ISAL y las sigo estudiando, me parecen interesantísimas sobre el reino de Dios. Y se me cumplió el sueño de un día conocer y entrevistar a don Emilio Castro. Año 2000, la Asamblea del CLAI en Barranquilla, Colombia. Y ya voy terminando. Y tiene que ver mucho con esto que estamos haciendo, no esta noche, sino desde que empezó este foro, Iglesias en la post-pandemia. No hay que perdernos. Ese es el foro que nos convoca, la temática. Y bueno, en un momento de la entrevista a don Emilio, él me dijo, mira, che, me dijo, ¿no? Un tipo brillante ese pastor. Y me dijo, yo quiero que entendas algo, me dijo. ¿no? Como buen uruguayo. Tienes que entender algo, tienes que entender esto, me dijo. A nosotros, en ese momento de la historia de América Latina, Dios nos llamó a hacer eso, y lo hicimos. Ahora tú y los de tu generación tienen que saber a qué les está llamando Dios para que lo hagan. Hermanos, ¿a qué nos está llamando Dios ahora? 2 décadas después de haber iniciado el siglo XXI. ¿Qué tiene que ver esta coyuntura terrible de la pandemia? ¿Cómo replantea nuestra forma de ser iglesia? ¿Vamos a seguir heredando modelos eurocaucásicos de evangelizar? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué nos dice Dios hoy que debemos hacer como iglesia? Yo creo que esa es realmente la pregunta que debe generar. María Alejandra ha presentado unos modelos interesantes y me parecen muy válidos. Todas las iglesias estamos en eso, con bancos de alimenticios, unos haciendo mascarillas, etcétera. Pero evidentemente, y con esto termino, creo que la misión de la iglesia en este momento no solamente debe llevar, y que mi iglesia lo hace a propósito, debemos elevar un poco el nivel. Debemos tratar de tener incidencia política para afectar estructuras de pecado que siguen corrompiéndose y cargándose este país en hombros en medio de todo esto que estamos viviendo. Entonces eso hay que meterle coco, hay que meterle oración, hay que meterle estudio de la palabra y hay que entrar en un estudio interdisciplinario. Yo creo que es por ahí. Gracias a las 2 ponentes de esta noche, interesante, y seguimos construyendo. Gracias. Gracias, mi hermano, te agradecemos mucho.
Muchísimas gracias. Termino con Germán Torres. Y Tienes todavía, por los tiempos, Osvaldo, escúchame, por los tiempos que tenemos podemos abrir 4 preguntas más hasta las 18 y 30 minutos, por favor. Perfecto, con mucho gusto. También tenemos un par de preguntas por el chat, pero alzando la mano tenemos una persona más. Germán Torres, por favor. Tratando, ya, buenas tardes, buenas noches, no sé si ahí me escuchan. Muy bien, Germán. Bueno, es interesante las ponencias y cómo se las ha tratado, muy enriquecedoras. Y yo creo que el tema post-pandemia para la iglesia es que, entre otras cosas, nosotros como iglesia y como pastores debemos tener el cuidado de que no nos vaya a pasar lo que les pasa a los presidentes de las federaciones, al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que siendo de un equipo cualquiera presidente, llega a ser presidente de la federación y se queda sin equipo. Y ahí se instala y a partir de ahí empieza a ver desde el balcón, desde su pasamano ministerial, llámese como se llame, la vida de la iglesia. Entonces, Dios quiera que con esto no nos pase eso, solamente para tomar las palabras que decía Yesiel, ¿qué es a lo que Dios nos está llamando ahora? ¿Sí? Y Dios quiera que no nos vaya a pasar eso, que todos los pastores de alguna manera nos hagamos parte de un ministerio paraeclesiástico que no tiene que ver mucho con la iglesia, pero que sí desde afuera, desde nuestro balcón, llámese como se llame, fundación, ONG, lo que sea, sí tenemos la capacidad de decir lo que la iglesia debe hacer cuando nosotros, siendo iglesia, no lo hacemos. Y que no nos pase que al habernos instalado, al habernos enquistado en un ministerio paraeclesiástico, nos sintamos con la capacidad y la autoridad de decirle a la iglesia cómo hacer iglesia, cuando nosotros todos, usted y yo, somos iglesia. Nada más, mis hermanos. Gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Voy a seguir con Ramiro Báez, por favor. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Noches, ¿Qué tal? Ya me está creciendo la barba. Súper chévere estos espacios. Me hizo recordar hace 1983, 81. Yo le decía al pastor Rodrigo Zapata, le digo, oiga, yo no sé por qué a usted le invitan a predicar en distintas partes del mundo si usted predica mal. No es un gran predicador, pero en el 83 o 81 hubo un congreso de universitarios y profesionales. Estaba el señor Padilla, el hermano Padilla y Rodrigo Zapata, donde se expuso el libro Los derechos humanos son bíblicos. ¡Wow! Entonces le dije, hermano Rodrigo, ya entiendo por qué la gente le invita. Usted es un gran maestro, es un maestrazo. Pero ahí estos hermanos pensadores desde siempre pensamos, pero no hacemos nada. Y ahí estaba de moda este pensamiento del famoso René Padilla. No me recuerdo bien. Y entonces lo que yo veo ahorita, hermanos, es que no podemos hacer mucho con todos los pensamientos si no nos unimos. La unidad de la iglesia es clave para hacer cualquier propuesta en unidad que se cumpla, porque si no nos quedamos solo en brillantes pensamientos y no hay acción, no hay cambios. Realmente yo estoy ya viejo desde 1979 y veo pensamientos y pensamientos, pero la iglesia no está cambiando. Entonces, para mí la clave es cómo tener unidad. Eso nomás, y para poner en práctica todo lo que soñamos, lo que será la iglesia. Y a Dios les bendiga. Gracias, Ramiro. Muchas gracias, Ramiro.
Voy a continuar con Patricia Tamara, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por por estas instancias que nos ayudan a reflexionar un poco sobre qué es lo que estamos haciendo, los desafíos que se nos presentan y cómo estamos respondiendo nosotros como pueblo cristiano. Y mientras todos comentaban y hablaban, se me venía a la mente algo que es bien importante, es de dónde sacamos el tema evangelizar versus acción social o lo que sea, y siempre hacemos estas dicotomías y pensaba por qué hacemos esas dicotomías, siendo que el evangelio tiene que ser algo íntegro, algo que afecte a todo el ser humano como persona. Y se me ocurrió pensar en el texto de donde sacamos nosotros esa ordenanza de evangelizar. Y lo primero que se nos viene a la mente es la Gran Comisión, ¿verdad? Pero ¿cuál Gran Comisión es la que se nos viene a la mente? La de Mateo, que es, o la de Marco también, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y hablando de predicar, solamente nosotros, nuestra mente occidental, pensamos en la palabra hablada. Y solamente para dejarlo ahí, como para que lo meditemos, a mí me gusta mucho la Gran Comisión de Juan, que es Juan 20:21, que dice: la paz sea para ustedes, como el Padre me envió, yo también los envío. Y eso nos da mucho que pensar porque nos hace analizar completamente la vida de Cristo y qué fue lo que hizo Él para traer la buena noticia al mundo. Solo eso. Gracias, hermana. Muchísimas gracias, Patricia. Voy a seguir con, bueno, sería chévere también que nos puedan ayudar con su nombre, pero le tengo como 921 y un poco más de números. Tienes la palabra. Te escuchamos. Tal vez Osvaldo no sepa que ese es el número de su dispositivo electrónico. Tal vez le pasas, no sé. Está con el micrófono activo, pero parece que no. ¿Te escuchamos? Es la No, última parece persona que no. levantó la mano. Listo, entonces, Angelitos, si es que tenemos las preguntas que estaban en el chat y con eso podríamos pasar ya a la siguiente fase. A ver, sí, a ver, hay una pregunta en el chat que dice: ¿de qué manera esto podría ser una amenaza para la evangelización y una nueva posición de confort? ¿Cómo podemos impulsar a nuestras congregaciones y movimientos a atender las necesidades latentes de la sociedad? Esa es la una y me parece que esa es la que tengo registrada, Osvaldo. Ok, si no hay más, saben que más bien pasamos a oírles a nuestros panelistas, pero qué importante, miren, mientras hablaba, reflexionaba sobre palabras de Francisco de Asís, que decía: predicar, predicar, predicar. Y solo si es necesario, buscar la palabra. Lo más importante es la bondad. Hola. No, parece que se cortó Pablo. Veo que estás en cámara 921. Tal vez quieres la palabra todavía. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Samuel Valdíguez. Hola, Samuel. ¿De dónde eres? ¿Quieres tener la palabra? Sí, de Verbosur, Guayaquil.
Bienvenido. Te escuchamos, Samuel. Lo que yo quería decir es que ahora es cuando la gente necesita más de la palabra de Dios, y es ahora cuando ya no van a decir que no. O sea, están los corazones abiertos, las puertas abiertas para que solo nosotros, esta era la gran cosecha, y para que solo nosotros podamos predicarles y ganar más almas a Cristo, para Cristo, y por eso tenemos que estar en múltiple conexión con Dios y con el Espíritu Santo, para que podamos tener esa autoridad que Él nos da para poder predicar a las personas y ganar más almas para Él. Y eso es lo que quería decir, que estamos activos. Muchísimas gracias, Samuel. De verdad, muy valiosas tus palabras. Angelitos, creo que podemos continuar porque hasta Pablo que se creo conecte. que se desconectó. Ajá, hasta que. Sí, si vamos con los expositores, no sé si vamos con María Alejandra primero para que siga contestando las preguntas, por favor. Perfecto. Muchas gracias, Angelitos. Voy a tratar de responder a varios de los puntos. Si es que hay alguno que estoy dejando fuera, les agradezco que lo pongan en el chat. Una de las preguntas que me surgían mientras escuchaba era, pues, ¿cuál es el aporte? Gesiel volvió a mencionar algo que planteé en la presentación. ¿Qué es cuál es la buena noticia que que la sociedad aquí en el Ecuador necesita hoy? Porque esa buena noticia, ese evangelio, se contextualiza, se encarna en un aquí y en un hoy, no es algo que está desconectado de nuestro contexto. Entonces, al mismo tiempo me pone a pensar, pues, ¿qué aporte puede hacer la fe a la vivencia y a la superación de esta pandemia? Si es que hay algo que hace la fe, ¿qué es el aporte que hace la fe y ese distintivo que tienen las iglesias? Y creo que una de esos distintivos, y también mencioné en mis 15 minutos, hay una parte que tiene la iglesia que no lo cumple, hay un rol que cumple la iglesia que no lo hace el gobierno, que no lo hace la ONG, que no lo hace la empresa, porque es algo que viene de la iglesia. Esa manera de acompañar, de restaurar, de reconectar, tiene mucho que ver con esa espiritualidad, que es algo que está dentro del negocio de la iglesia. Entonces, ¿cuál es uno de esos aportes de la fe a la superación de la pandemia? Creo que tiene que ver con, entre otros, guardar la esperanza. Si nosotros vemos solamente las cifras y si además vemos las noticias con la corrupción que ya dijimos, el despelote que se armó también en Guayaquil, con la falta de capacidad que nos agarró, en verdad, nos agarró sin saber en verdad a qué afrontarnos. Entonces, cuando vemos solamente la realidad social, a veces perdemos la esperanza y nos da la sensación de que no hay mucho que podemos hacer. Creo que ahí es cuando viene la fe, esa certeza de lo que no se ve, que no es igual a un optimismo ingenuo, pero tiene mucho que ver con esa esperanza terca que nos caracteriza a los latinoamericanos, eso de creer. Y la fe nos puede dar esa inyección de creer que en verdad hay algo bueno que puede venir. Y dentro de esas cosas buenas que pueden venir, al escucharles, estaba también pensando que a lo mejor el COVID no solamente es un algo que superar, un desafío que superar, sino en verdad una oportunidad que abrazar. Y creo que todo lo que estamos viviendo puede ser la oportunidad que nos estaba haciendo falta la iglesia para repensar primero nuestra teología. ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese Dios en el que creemos y qué implicaciones tiene para nosotros como seguidores de Jesús? Pero también repensar nuestra eclesiología, quiénes somos nosotros como iglesia. Y mencionó Oscar, el pastor Oscar, ¿somos una institución o somos una comunidad?
repensarnos como iglesia. Era lo que nos definía, era el templo, era la estructura física, o eran las interacciones que habían dentro de esa estructura y fuera de esa estructura física. Pero también es una oportunidad para repensar nuestra misión, a qué hemos sido llamados y cuál es esa buena noticia que necesitamos enviar. Es la proclamación que dijo Patti, la salvación de las almas, es la restauración integral que tiene que ver con sí el alma, pero no solamente el alma, pero también quiénes son los misioneros. Y ahí quiero traer parte de lo que habló David, sobre la red juvenil que está también haciendo acciones, y en verdad me encanta muchas de las cosas que están pasando dentro de esa red juvenil porque se está dando consejería en línea gratuita, consejería en tiempos en donde Daniel mencionó hay violencia, hay niños que han sido abusados y que han sido lastimados, y a veces tiene que ver con cómo aprendemos y cómo logramos como papás y mamás canalizar la frustración y la preocupación que podemos tener. Entonces, consejería en línea, lo que mencionó Dani también desde Guayaquil con este trabajo a migrantes, pues a lo mejor también es una oportunidad para la iglesia para pensar quiénes son los misioneros y a lo mejor darles un espacio a los jóvenes, porque en un momento en donde no podemos salir de la casa y donde las redes sociales se han vuelto tan importantes y los que manejan mejor las redes sociales, pues hay una brecha generacional que hay que aceptar, pero las personas que están manejando redes sociales súper bien y se están moviendo son las personas jóvenes. Entonces, el COVID puede ser nuestra oportunidad para repensar nuestra teología, para repensar nuestra eclesiología y para repensar también nuestra misiología, nuestra misión, nuestra manera de comprender la misión. Y dentro de esa misión también quiénes son los y las misioneras, los que están llamados también, y darles el espacio, porque no es solamente decir, bueno, denle, pues abramos el espacio para que también puedan las personas jóvenes y los niños y niñas, y me encanta el comentario de Samuel, puedan tener más protagonismo. Víctor mencionó sobre una paradoja que me duele cada vez que pienso, y él hablaba de Ecuador y Suiza. Y entonces Suiza es un país en donde hay una democracia muy ejemplar, donde los niveles de corrupción no tienen que ver con lo que vemos acá, donde una confianza que hay en el Estado, características que no vemos en nuestro país. Y sin embargo, sin haber visto bien las estadísticas, me parece que nuestro Ecuador es un país que está en este momento con una iglesia que está creciendo más, y hablemos de cristianos, de evangélicos o católicos. Creo que hay más personas ateas probablemente en Suiza. En Ecuador somos un país cristiano, seamos católicos o evangélicos, y sin embargo somos un país sumamente corrupto. Aún en tiempos de pandemia hay gente que tiene el descaro de querer sacar su tajada en tiempos como estos. Somos un país en donde la violencia también está creciendo por muchísimas razones, pero somos un país cristiano. Entonces, ¿cómo podemos ser un país cristiano y al mismo tiempo un país en donde hay tanta desigualdad, tanta pobreza, tanta injusticia, tanta corrupción, tanta violencia? Creo que eso debería también hacernos pensar sobre el tipo de cristianos que estamos siendo y el tipo de evangelio y el tipo de discipulado que estamos enseñando y que estamos viviendo. No recuerdo quién habló, me parece que fue Daniel que habló de esa evangelización cultural. Probablemente, pues si es que desde nuestro corazón no sale, a nuestra cultura tampoco se impregna. No es solamente mirar como lo que ellos hacen y lo que pasa afuera. La razón por la que hay corrupción y la razón por la que hay violencia se nutre de las pequeñas acciones que hacemos nosotros, de la mentirita que hicimos y de la mordidita que tuvimos y del salario que no pagamos completo, etcétera, etcétera. Entonces, los males sociales no son solamente los males de otros, son males míos y son males que también pasan en mi iglesia. Y ahí retomo un poco algo de lo que comentó José Ega sobre la corrupción y la violencia, la rendición de cuentas, eso que está afectando a nuestra iglesia también, y es doloroso. Claro que es doloroso ver lo que está pasando, pero a menos de que seamos conscientes y humildes para entender de que eso también pasa en casa, probablemente seguirá pasando. Es más humilde aceptar que hay cosas que están mal y que vale la pena arreglar, que sencillamente pretender que aquí no pasa nada.
Quería también hablar un poco de la tensión que existe, que mencionó Pablo Morales sobre una iglesia que hace social, pero también una iglesia que predica, y yo sé que es una tensión que está todo el tiempo en mi trabajo, pues es algo que vemos todo el tiempo, y no pretendo tener la respuesta definitiva, pero probablemente algunas pistas. Primero, entender reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, claro que se instauró con Jesús, y nosotros al hablar de reino de Dios muchas veces hablamos como de ese reino futuro, de un reino escatológico, de un reino que no es de este mundo, pero pensando en el ministerio y la causa de Jesús, pues el reino de Dios ya empezó, el reino de Dios empieza aquí y ahora. No es buena noticia para una señora que tiene hambre, que vive en la calle, el decirle, está bien, no se preocupe, hermana, usted haga la oración y nos vemos en el cielo, cuando ella tiene hambre aquí hoy. Entonces el reino de Dios lo empezamos a vivir aquí y lo seguimos viviendo y se seguirá completando hasta que Jesús regrese, pero lo empezamos a vivir acá. Segunda, lo que mencioné de las relaciones transformadas no tiene que ver solamente conmigo. La transformación y esta restauración que trae Jesús es una restauración completa de mi relación conmigo, con Dios, con las demás personas, con el resto de la creación, pero también el discipulado. Y creo que algo que está en el corazón de toda esta discusión y de lo que estamos trabajando sobre misión, eclesiología, teología, tiene mucho que ver con discipulado. ¿Qué es discipulado? ¿Y qué entendemos con discipulado? Estamos hablando de discipulado con entender, aprender los libros de la Biblia, y estamos hablando con discipulado, conocer la doctrina de mi iglesia, y estamos hablando con discipulado, aprender cómo predicar. Hoy estamos hablando de cómo ser también ciudadanos, no solamente del cielo, sino también buenos ciudadanos de la tierra, buenos ciudadanos de mi Ecuador, que podamos construir una sociedad que se parezca más a ese reino que Dios piensa. Entonces creo que también es una invitación a repensar lo que estamos enseñando a nuestra congregación y a las generaciones que vienen, qué es ser un discípulo y una discípula de Jesús. Y hablando de esta integralidad, me parece que Ramiro mencionó a René Padilla. Pues Pedro Arana es un pastor que está ya viejito ahora, él es peruano, pero él era muy cercano a René Padilla, y ellos pues fundadores de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, de donde surge la propuesta de la misión integral. A Pedrito Arana lo entrevisté hace un par de años, y él me decía que después de tantos años el concepto de misión integral y la FTL ha cumplido 50 años justo en este año. Y él decía, bueno, después de darle tanta vuelta y estar hablando de conceptos, pero al mismo tiempo con mi otro pie de iglesia, él dice, yo creo que la misión integral tiene que ver con 4 cosas, dice él. Primero tiene que ver con la adoración, pero es una adoración en donde la alabanza no termina en la iglesia, sino que termina en la sociedad. Segundo, tiene que ver con comunidad. Cuando la gente se identifica como parte de una comunidad, comprende que Dios los ama y se aman unos a otros, porque la iglesia no es una institución, es una comunidad. Tercero, tiene que ver con evangelismo y discipulado, porque ese evangelio debe alcanzar a todos y todas y se refleja en el servicio para la comunidad, que es ese espíritu trabajando en el mundo. Y cuarto, tiene que ver con mayordomía, no solamente de dinero, sino también de los recursos naturales del planeta, otra vez de esa restauración. Entonces, cuando vemos aquí, no hay una dicotomía entre lo social y entre lo integral, entre predicar y entre hacer la acción social. La acción social no debe ser un gancho para evangelizar, ni tampoco debe ser un complemento. El preocuparnos del cuerpo, de las emociones, de la vida social de las personas también es evangelizar. Y con esto de discipulado, quiero agarrar rapidito un poquito lo que dijo Patricia sobre la gran comisión. Pues Mateo 28 habla, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos no es solamente oremos juntos. Un discípulo y una discípula son las personas que en su día a día siguen a ese Jesús. En sus momentos, en sus buenos tiempos, en sus frustraciones, en todo momento, con sus palabras, con sus obras, con su vida entera. Eso es ser un discípulo, no es solamente en el domingo.
Así que como para terminar, creo que debería este tiempo de pandemia y post-pandemia, que me parece que va a ser todavía un tiempo más difícil que el que estamos viviendo, me parece que lo que viene son tiempos complicados, porque es muy probable que habiendo recesión económica, haya más pobreza, haya más inestabilidad social, nuestros políticos y políticas probablemente sigan robando varios, entonces la gente va a estar cada vez más inconforme, eso genera también tensiones a nivel del hogar, la cosa no creo que vaya a estar mejor. Se me emociona y se me ve el audífono. Sin embargo, me parece que estos son tiempos para pensar más en comunidad, menos en institución, para pensar más en encarnación y no solamente en un evangelio desconectado, sino un evangelio que se encarne en la realidad de su pueblo. El más servicio, más integralidad, menos fragmentación y más denuncia, y conjunto con eso, más esperanza. Hasta ahí llega lo mío. Muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad. Gracias, Alejandra. Sabes que realmente qué importantes tus reflexiones y ver esos puntos de vista distintos y al mismo momento muy parecidos. No sé si, Beth, tienes tú la palabra, ten la bondad de poder intervenir. Ahora me escuchan, ¿sí? Muy bien. Ok. Muy interesante aquí a las 1:40 en la mañana. Y entonces, si digo algo un poquito complicado, me disculpen la hora. Bueno, muchas gracias por todo. La contribución es muy interesante. Por primero, creo hay varias cosas en la cultura y la historia de la iglesia que son un poquito diferentes por aquí en Suiza como en su país. Por ejemplo, iniciamos con la pregunta de la corrupción y todo esto. Confiamos en la política porque siempre hemos tenido la experiencia que el bueno es bueno, ¿sí? Y sí han tenido un tiempo cuando el bueno fue mal. Esto es muy, muy fuerte en la cultura, en el pensamiento, en Latinoamérica. En muchos países han tenido una colonia. Y así fue que el bueno es mal, ¿sí? Nosotros nunca hemos tenido una guerra realmente, ni una guerra mundial, y por eso el bueno es bueno, ¿sí? Entonces tenemos los valores cristianos profundamente en nuestra cultura, pero los últimos 30 años vemos también que algo cambió. Nosotros pensamos aquí como pastores y líderes que somos en un tiempo post-cristianismo. Y tenemos todavía los valores, pero la gente no más visita en la iglesia. Digamos, Suiza, los evangélicos son a los 2.5%. En el sur del continente hay menos, en el norte, en Escandinavia hay unos 4%. El país el más evangélico es Northern Ireland, con 25% evangélicos. Y veo que sí, hay estas cosas que somos cultural y no se puede cambiar tan rápido, aunque la palabra de Dios puede cambiar mucho. Y ya creo realmente que se puede cambiar una vida profundamente, pero tenemos el desafío que ponemos la cultura más alto que Cristo muchas veces, y hay que poner Cristo más alto que la cultura. Es muy importante. Como en África del Sur, el valor de un líder es muy, muy alto y todo eso. Y creo que también tienen un poquito una cultura todavía más católica en Ecuador que aquí en Suiza. Y allá una palabra que el pastor es como la Santa Madre. Ahora tiene una posición más alta y tal vez aquí tenemos una cultura mucho más individual. Digamos al pastor Marcos, no digamos pastor Marcos. Ok, digamos, Pedro, ¿cómo estás? No, pastor Pedro. Y aquí en Suiza tenemos como el entendimiento también en el este de Europa, la democracia trae también más diferencia entre los líderes del pueblo. Y aquí hay una diferencia cultural que está también influenciado la iglesia.
Y yo creo que también el evangelio tiene que ser en mucha forma, no puede ser solamente palabras, sino tenemos en todo el mundo, somos de acuerdo, hay que orar por la gente, hay que cuidar, ayudar, hay que evangelizar, discipular, y todo esto tiene que servir a la transformación de la vida personal y también de la cultura. Y aquí tenemos otro desafío en Europa, que los cristianos no quieren compartir su fe. Es una lucha. Ellos prefieren hacer ayuda cultural. Cuando inician con una ayuda evangelística y social, después de algunos años solamente es social. Es un poquito el desafío del este de Europa. Y yo veo también que se puede aprender mucho de uno a otro. Como nosotros vemos América del Sur, un continente con pasión, pero tal vez falta un poquito la profundidad, ¿sí? Y es un poquito la primera impresión. Y creo que Europa al otro lado tal vez es un poquito muy teórico. Y que hay que hacer acción, no solamente discutir sobre. Y el otro es el tema de la situación. Hay varios líderes mundiales, pastores, líderes de ministerios que dicen, esto es la oportunidad del milenio. Estamos en una crisis del mundo, vamos a sentirlo todavía por meses, y ahora la gente son muy abiertos. Ahora ellos sienten, yo también podría morir. Ahora hay una posibilidad de servir como iglesia, prácticamente, pero también de compartir el evangelio, y creo el desafío que la mayoría de los pastores son tan preocupados con cómo manejar la iglesia en el internet que no hay una gran movilización que cada creyente podría hacer algo. Por ejemplo, en India ahora tienen el énfasis que cada familia está sirviendo a la familia, a la otra. También en Europa, aquí los pastores piensan que las creyentes van a salir fortalecidos de la crisis porque tienen tiempo para crecer personalmente más profundo en la palabra de Dios, como familia con Dios. Y también, aunque hay una distancia social, si nos encontramos en Zoom y todo esto, nos gusta tanto ser juntos. Creo que hay mucho que podemos también aprender. El otro es que hemos escuchado de alguien, creo que fue en Colombia, diciendo, nosotros somos como en una migración digital. Los jóvenes son jóvenes que ya conocen muy bien el digital, pero nosotros se puede aprender. Y escucho ahora que varios pastores dicen, queremos mantener de compartir el evangelio en las redes sociales y en internet. También en mi iglesia, digamos, vamos a continuar con cultos en vivo. Hemos descubriendo que ahora tenemos como el doble o 5 veces más de visitantes en Facebook, en YouTube, que normalmente la gente ya van a la iglesia y preguntan, y vemos ya nosotros. Ya hoy he hecho un curso evangelístico en Zoom y gente recibe a Cristo. En las Filipinas, el senador Manny Pacquiao, él invitó a otros senadores políticos a escuchar, y el senador, el más cerca del presidente, la semana atrás recibió a Cristo. Ahora nomás es católico, es evangélico. Ellos son llenos de gozo. Han hecho otro encuentro. Efraín Tendero de la Alianza Evangélica Mundial, he dicho, hemos hecho un encuentro con hombres de negocio. La gente recibe ahora a Cristo, gente de influencia. Creo que tenemos una oportunidad de cambiar cosas. ¿Qué es la iglesia? Si la iglesia es realmente también cada creyente, que es un testigo, cada creyente puede ser un discipulador. Tal vez yo veo la iglesia como orfanaje, porque digamos tú puedes invitar, después traiga a la gente, pero el pastor, el líder va a discipular. Claro, necesitamos pastores y líderes, pero ¿cómo sería si cada creyente puede hacer discípulos? ¿Cómo cada pareja puede tener niños? Como nosotros podemos tener hijos biológicos, también tener hijos espirituales. Y aquí hay que dar una motivación a cada creyente. Veo el movimiento
del primer tiempo en los hechos, que cada uno fue activo y que después hemos hecho una cultura. Muchas cosas son buenas, pero otros son católicos todavía, como somos como iglesia. Al inicio no hemos podido cantar, después no predicar. Ahora hay un poquito cambio, pero creo que soy muy convencido que necesitamos en cada iglesia líderes y pastores fuertes, pero hay que ver que ellos también pueden ser gente que se multiplican. Y creo que también ahora hay que hacerlo mejor, ¿saben? Yo veo en los últimos años donde hemos implementado evangelismo global un crecimiento de 10% en adicional de cada iglesia que activó todos sus miembros. Y veo que ahora la gente son abiertos. También después la apertura de Rusia fue un tiempo muy fuerte de crecimiento cuando se abrió la Mongolia. Miles y miles han recibido a Cristo. Ahora tenemos que compartir el Evangelio en una forma muy integral, en una forma práctica. Y creo que hay siempre que reagir, no hay una forma distinta. Y como Jesús se respondió a cada uno en otra forma, muy individual, pero él fue muy claro en su palabra, pero también en su acción. Entonces yo les invito por un movimiento de cada creyente, que somos iglesia, somos familia, somos cuerpo de Cristo en el mundo, en un país, pero necesitamos realmente a activar los 93% que son muy tranquilos. Nosotros nos hemos acostumbrado a sentarnos en un edificio y a escuchar, levantarnos, aleluya, y durante la semana somos como Samarín. No los vemos mucho los evangélicos. Y hay que ver que nosotros en nuestra vida diaria, algunos es más práctico, otros es más la palabra, pero es el movimiento si queremos realmente alcanzar el mundo. 8.000 millones de gente. Ahí necesitamos a más si queremos hacer un cambio en todos estos países. Necesitamos a cada creyente de ser parte de esta cosecha y veo que esto es algo que me motiva y por eso hagamos juntos un paso próximo. Saben, si yo ahora digo, vamos otra conferencia, hagamos otra palabra, otra reunión. Último ejemplo, yo he sido en Etiopía, al frente de la oficina de la Alianza Evangélica con 17.000 iglesias, y allá fue en una iglesia, la oficina, 6 metros. Yo salió diciendo, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, pienso estar de Etiopía. Yo soy suizo. Ah, sí, se van en la iglesia. No, no tanto, soy musulmán. Ah, qué bien, creen también en Dios. Una pregunta, ¿ya han sido invitados en esta iglesia? No, nunca. Oh, ok. Y de esos todos hombres con la corbata y todo esto, de todos estos cientos y cientos, porque él fue afuera ya por días, cada día por horas. Y yo pregunto, uno de ellos, una vez te explicó el mensaje central de la Biblia. Él me respondió, no, nunca. ¿Saben que yo inicié a llorar? Allá la Alianza Evangélica, la oficina, una iglesia, 6 metros, y ninguno ha tenido tiempo a hablar con él. En la República Dominicana, una mujer fue 100 años, 30% evangélicos. Por 100 años, ninguno explicó a Marta el evangelio. Fino fue este día de evangelismo. Podría ser otro proyecto. Yo le motivo, hay que hacerlo, no hay que discutir, hay que hacerlo cada día. Hay que ser ejemplos como pastores, de compartir nuestra vida, de hacer discípulos uno por uno, de ser ejemplo. Queremos ver un avivamiento nuevo, no una otra estagnación. Entonces, Dios les bendiga. Cada uno puede compartir otros. Hagámoslos juntos. Gracias. Gracias, Pet. Gracias, hermana Alejandra. Como decía Yesiel, hay que repensar qué hacer como iglesia. El agradecerles a todos por su participación, el decirles que la próxima semana, el día lunes, vamos a tener el tema Pensando Juntos como Iglesia y Mujer durante y post pandemia.
le veía a algunos de los hermanos que estaban preocupados por la participación de la mujer. Habíamos quedado precisamente en el equipo coordinador de que la participación de la mujer es fundamental. La próxima semana vamos a tener 2 panelistas igualmente como en las anteriores 3 semanas, y esta que esperamos que sea de muchísima bendición para que pensemos juntos cómo repensar la iglesia en momentos de pandemia y pospandemia. Esta es una gran oportunidad de que podamos repensar todos en la unidad de la iglesia y cómo las acciones que cada uno de nosotros es fundamental en el diario vivir. No pensemos en mañana, pensemos en el diario vivir. ¿Qué estamos haciendo? El Comité Cristiano de Emergencia está haciendo acciones concretas en favor de raciones alimenticias, en razón de medicina, en razón de recuperación emocional, acompañamiento pastoral, muchas otras acciones, inclusive en lo que es el evangelizar. Son acciones que juntos las estamos haciendo, que juntos estamos proponiendo precisamente a la comunidad ecuatoriana. La Iglesia Evangélica Ecuatoriana está haciendo estas acciones en concreto. Gracias por cada uno de esos ministerios, de esas iglesias que se están sumando para poder dar un solo mensaje de unidad al pueblo ecuatoriano, más allá de que si son o no evangélicos. Hermano Estuardo, es su tiempo. Osvaldo. Lo que pasa en otros países, y creo que eso ha sido también muy importante porque no podemos solamente pensar que el cuerpo de Cristo somos acá en Ecuador, sino que esto es mundial y hay mucho que hacer todavía, y yo digo siempre con señales y prodigios de parte de Dios a través de nuestras vidas, y acciones como las que aquí se han propuesto también, y como muy bien ha dicho el hermano Pablo, nosotros también estamos trabajando a través del Comité Cristiano de Emergencia y las demás organizaciones que estamos unidos, y muchos pastores, líderes de las iglesias, que no conocemos, no hemos hecho todavía nosotros un inventario de lo que están haciendo las iglesias a nivel nacional, y yo creo que nos vamos a quedar sorprendidos, no solamente, digamos, hablando del evangelio para salvar almas, sino también haciendo acciones concretas, que es un estilo de vida que yo aprendí ya hace muchísimos años. Tengo más de 50 años en el ministerio del Señor, y creo que he ido aprendiendo juntos muchas cosas que he practicado en mi vida y a través de los ministerios que el Señor nos ha permitido servir. Pero yo quisiera en un momento también informarles a los hermanos, hermanas que están conectados con nosotros, que como Confraternidad Evangélica Ecuatoriana estamos trabajando en un protocolo que quisiera que ustedes, hermanos, hermanas, hagan correr esa voz y que estén orando para que el COE nos apruebe ese protocolo que ha sido trabajado con mucho amor, con mucho entusiasmo, pero que también es importante para que vayamos luego entrando a esto que a muchos les preocupa. Bueno, ¿cuándo vamos a reabrir las iglesias y lo demás, ¿no? Los lugares de reunión que llamamos nosotros también. Entonces, estén orando por eso, por favor, para que nos apruebe el COE y podamos nosotros hacer circular a todas las iglesias, organizaciones evangélicas que estamos en nuestro país. Así que creo que es importante esto que estamos también trabajando a través de la Red Cristiana de Transformación Integral, el Comité Cristiano de Emergencia, digamos, el Consejo Ecuatoriano de Ancianos, los equipos pastorales y todo lo demás. Así que adelante, y creo que hay mucho que hacer, y que el Señor nos bendiga, y en lo que podamos nosotros como Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, que somos los coordinadores ya por 6º año consecutivo de evangelismo global, entonces estamos a la orden, y vamos a también estar escuchando y mirando lo que está haciendo la iglesia, y que tengamos realmente algo nuevo para estos días que vienen. Así que vamos a terminar en oración, agradeciéndoles a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, y de manera especial a los expositores que nos han
ayudado muchísimo para que podamos nosotros estar realizando lo que estamos realizando en este tiempo. Y vamos a pedir precisamente, si está todavía con nosotros María Alejandra, que ore pidiendo a Dios que precisamente el Señor nos bendiga y nos ayude a seguir adelante. Eso, ahí ya, gracias. Dios, yo te quiero dar muchas gracias por habernos dado la oportunidad de dialogar y de inquietarnos o dejarnos inquietar por ti durante este tiempo. Tú nos recuerdas en tu palabra que cuando nos reunimos en tu nombre y sobre todo en una reunión como esta en la que estamos hablando de cómo podemos ser amor para más personas, recordando tu mandamiento de que debemos amarte a ti primero, pero también amar al prójimo y a la prójima como a nosotros mismos. Te ruego, Dios, que tú nos inspires y que tu sabiduría, que tu creatividad, porque tú eres un Dios creativo en estos tiempos en donde nos encontramos de tantas maneras entre la espada y la pared. Te ruego, Dios, porque ese espíritu creativo esté con nosotros, que nos acompañe, que tu inspiración, que tu motivación también estén con nosotros y tu espíritu de unidad, como mencionó un hermano, que podamos no buscar la uniformidad, pero sí la unidad, porque necesitamos ser más fuertes, Señor, porque necesitamos ser buenas noticias para nuestra sociedad. Te ruego, Dios, que tú sigas fructificando estos espacios como espacios para inquietarnos también, para desafiarnos, para motivarnos, para darnos nuevas ideas, Señor, para aprender unos de otros y unas con otras también. Te ruego porque haya más personas que se inquieten por ser iglesia, una iglesia sin paredes, ser una iglesia en la calle, ser una iglesia que sea una buena noticia de transformación en todos los ámbitos de nuestra vida. Te agradezco por el pastor Estuardo, te agradezco por Pablo también, te agradezco por Bit, que está despierto hasta tan tarde o tan temprano en la madrugada ya en Suiza. Te agradezco por su compromiso Así, y Señor. también por permitirle estar con nosotros y por su tan buen español. Te ruego, Dios, que nos des oportunidades para seguir caminando juntos, seguir aprendiendo y seguir sirviéndote. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Solo, hermano, solo por registro, si es que realmente, Osvaldo, tomaste la fotografía de todos los que estamos. Osvaldo, Ángeles. Yo tengo las fotos, Pablito, no te preocupes. De todo el grupo. Ajá. Ok, está muy bien. Hermanos, bendiciones y la próxima semana promocionen la participación a las 5 de la tarde. Igualmente vamos a hacer por Facebook Live para que la mayor cantidad de hermanos y hermanas puedan conectarse con nosotros en todo el país. Muchas gracias por esas reflexiones sabias y gracias por su concurrencia. Bendiciones.